Muy buenas noches, profes. Estamos en la clase, en el tema 1 de la unidad 2 de la materia de ética y valores en el fútbol juvenil. El tema del día de hoy es el análisis conductual del entrenador 1. ¿Ok? Ese es el tema del día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre el rol del entrenador. Cuando hablamos del rol del entrenador, estamos hablando de dos aspectos fundamentales, que es el perfil, los momentos pedagógicos y las acciones. Cuando nosotros hablamos del perfil, nos referimos a dos puntos claves, las actitudes y las aptitudes. Y cuando hablamos de los momentos pedagógicos y acciones, hablamos de la relación del equipo, relación con el jugador y las demás relaciones. Ok, vamos a empezar hablando del perfil, hablando de las actitudes de un entrenador que puede tener un entrenador de fútbol. Hablamos de la actitud negativa, donde el entrenador reprocha continuamente las acciones de los jugadores y por el equipo en general. Claramente no es una actitud 100% recomendable. Pasamos con la segunda actitud, que es la pasiva, que es donde el entrenador se muestra indiferente delante de cualquier tipo de situación que ha sido realizada por los jugadores. Es decir, sin ningún tipo de reacción. O sea, se mantiene indiferente a ello. La siguiente reacción, que es la reactiva, que es cuando el entrenador reacciona inmediatamente después de lo ocurrido. Es decir, pasa una acción, ¡boom!, automáticamente toma una reacción, ya sea brusca o calmada, pero mantiene una reacción, una actitud constantemente, reacciones después de una acción de juego, después de una acción que haya pasado en el terreno de juego. Y una actitud proactiva, que es cuando el entrenador transmite una información al equipo jugador adelantándose a la acción de juego, es decir, hablando un poco de la estrategia, es decir, que trata de comentar y hablar con sus jugadores adelantándose de posibles situaciones que puedan pasar en el terreno de juego. Esos son los cuatro tipos de actitudes. Lógicamente, la actitud negativa es una actitud que casi nunca debe tener el entrenador, por no decir nunca. La pasiva, pues yo la suelo tener particularmente cuando acaban los partidos, así sea resultado positivo o malo, no hablo del partido después del que haya terminado el encuentro, ¿no? Y la reactiva, pues la tengo solo cuando hay actitudes en cuanto a comportamientos negativos de mis jugadores, pero por el resto no me gusta ser muy reactivo en mis decisiones. En lo proactivo sí, pero solo para temas tácticos y temas, digamos, de control de emociones, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las aptitudes que debe tener un entrenador? El liderazgo, predicar con el ejemplo, con lo que debe conocer a sus jugadores. Y para yo poder conocer a mis jugadores debo trabajar, debo evaluar. Y eso ya lo estamos viendo en la materia de metodología. Ser un buen comunicador, es decir, saber expresarme, saber comunicar mis ideas a mis jugadores. Tener una mente abierta, es decir, saber escuchar, estudiar, averiguar, ser un entrenador abierto, ¿ok? Y tener una constante preparación académica, es decir, a conciencia. ¿Qué nos referimos con esto? Que muchas veces hay entrenadores que se meten a cursos, seminarios solo para tener el título y no para realizar lo que ellos han, lo que se ha estudiado, lo que han enseñado. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, los momentos pedagógicos y las acciones, hablamos de la relación con el jugador, hablamos que para poder desarrollar una relación con el jugador debemos realizar lo que es la escucha activa, que es colocarnos a la altura de los ojos para establecer contacto visual con nuestros jugadores, establecer un contacto visual, es decir, mantener el contacto con nuestros jugadores, poner atención a lo que dicen o hacen ellos y emitir palabras de refuerzo durante una corrección. Es decir, que cuando tú corrijas un movimiento, alguna acción de juego de tu jugador, no solo digas lo negativo, sino también da un refuerzo positivo a ello. Y bueno, cuando nos referimos a la relación con el equipo, hablamos de dar refuerzos positivos en cuanto al esfuerzo, es decir, no solo hablar cuando el jugador ejecuta bien una acción, sino también cuando se esfuerza y lo hace bien, con muchas ganas. Dar explicaciones claras y breves al momento de explicar un ejercicio, alguna corrección. Tener coherencia en lo que digo con lo que hago. Que tenga coherencia. Siempre se dice que muchas veces los entrenadores hablamos, pero no cumplimos con lo que decimos. Y eso pues nos baja nuestra credibilidad y nuestro respeto. Entonces siempre debemos tener coherencia en lo que decimos con lo que hacemos. Dar el ejemplo, lógicamente que está mucho en congruencia con el anterior concepto que he mencionado, y hacer cumplir con lo que se dice el saber transmitir el mensaje hacia nuestros jugadores, el conocerlos, que eso nos va a permitir saber cómo comunicarnos con cada uno de ellos. Y eso lo deben estar viendo un poco con el profe Jaime en la materia de psicología. Y lo que es seguridad en nuestras decisiones, es decir, nosotros estar seguros cuando planteamos un partido, estar seguro de cuando damos un mensaje táctico, estar seguros de cuando vamos a corregir una acción y estar seguros
cuando nosotros como entrenadores vamos a corregir algo a nuestros jugadores o vamos a hacer cumplir algún castigo que nosotros ya hemos visto previamente y que de repente el jugador no acató una norma y le tiene y le tocó su consecuencia. Entonces nosotros debemos estar seguros de cumplir esa consecuencia y estar seguros en nuestras decisiones, porque si no, el pico se va para abajo, profesor. Y bueno, las otras relaciones, que es saber mantener la línea de respeto con el padre de familia, tener una correcta comunicación y lineamientos claros con la directiva, es decir, tanto en un tema económico como deportivo, para que no haya problemas de repente de pagos a nosotros y sobre todo los directivos que se metan en nuestro trabajo. Y para eso hay que tener, siempre antes de firmar con un equipo, se recomienda hablar con la directiva en cuanto a aspectos económicos y aspectos deportivos. ¿Cuál es la función? Y lógicamente, pues lo que se quiere es que te dejen trabajar y que te respeten las decisiones que tú tomes dentro del vestuario. Entonces, eso consiste un poco en lo que es el perfil, los momentos pedagógicos y acciones del entrenador en el fútbol juvenil. En la siguiente clase van a tener que visualizar, leer unos breves artículos que hemos diseñado para ustedes que van a complementar el tema de hoy. Así que, profe, ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Un abrazo y un saludo cordial para todos.